Buenos días y bienvenido a mi canal Polyglot Buzz. Este es un canal de idiomas que he creado para construir idiomas a partir de la base, muy despacito, con las lecciones que van a ser básicas, y no voy a meter nada de extras, de ejercicios y cosas que confundan. Quiero que sea una construcción poquito a poco, ladrillo a ladrillo de la base, para comprender y explicar todo lo que es la gramática, vocabulario, léxico, la manera de pensar del idioma, la manera de construir las frases, para que los mayores que estamos estudiando sintamos que no tenemos carencias o agujeros al construir las frases, que quiero que sean breves y unidas, seguidas, para construir párrafos a partir de frases breves. Que no sintamos que nos falta un artículo, que no sabemos cómo decir una cosa básica. Entonces, seguiremos poquito a poquito, sin prisa, pero sin pausa, ¿vale? Si les gusta este canal, se pueden apuntar a suscribir. Si quieren apuntarse a los grupos vivos en directo, de las clases en directo, en mi cuenta patreon.com, por 10 euros al mes, tendrán acceso a todos los ejercicios, todas las discusiones y todas las clases de todos los idiomas. No les voy a dar deberes porque hay mucho en el internet, pero si quieren elegir algún ejercicio, o están leyendo un libro, o le interesa, están haciendo su propio estudio, o hagan 5 frases escritas con las palabras que veamos aquí. Utilice Google Translate para sonidos con el altavoz y escrito, para chequear un poquito cómo lo va haciendo, y traiga todas sus cuestiones y sus preguntas a las clases en vivo, y así las podemos discutir y explicar, y sin prisa y sin pausa, ¿vale? Vale, empiezo a pronunciar. Bien, por favor, please. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Los españoles tendemos a decir very, thank you very much, porque nuestra R es rata o pero, perro. Pero en inglés es suave. Thank you very much. It's like Entonces, thank you, gracias, very, mucho, muy mucho. Thank you, gracias, muy mucho, lo dicen así. Porque en inglés siempre tenemos el adjetivo detrás del nombre. Perdone, en español tenemos el nombre y luego el adjetivo, en inglés es al revés, el adjetivo y luego el nombre. Es decir, en español tenemos un coche rojo, coche, nombre, rojo, adjetivo. En inglés es un rojo coche, rojo, adjetivo, coche, nombre. Entonces, vamos al revés, vamos atravesados. De nada, you are welcome. Usted está bienvenido, you are welcome. Don't mention it. No lo mencione, no mencione ello, don't mention it. Ese don't es do not, es un imperativo. En inglés utilizan el apóstrofe en ciertos verbos o negación y en ciertas palabras para quitar, sustituir una vocal. Entonces, do not separado, más breve, más rápido, don't. Porque el inglés es muy práctico y muy rápido. Don't mention it, it was nothing. De nada, no era nada. Perdón, pardon me. Perdone, usted, en inglés no lo tenemos. Tenemos you para todos, para ti, para vosotros, para usted y para ustedes. Con lo cual se simplifica. Pardon me. I beg your pardon. Le deseo o le pido su perdón. I beg your pardon. Your, adjetivo posesivo. Lo siento. I am sorry. I'm sorry. I am sorry. Con la abreviación, I'm sorry. El apóstrofe sustituye la A. Yo estoy sentido. Una cosa así. I am es el verbo ser, to be. Con permiso. Cuando intentas pasar en un grupo al autobús o así. May I pass, please. Un verbo modal. Puedo pasar. Me permite que yo pase. En inglés son very polite, hay a lot of politeness, son muy educados con las palabras. Es muy importante en inglés. Por ejemplo, nosotros decimos, pásame la sal. Allí eso no se dice. Could you pass your salt, please? Would you pass your salt? Podría pasar la sal. Le gustaría pasar la sal. Me podría pasar la sal. Por favor, siempre, por favor. Please and thank you. Por favor y gracias.
continuamente. Cheers, salud, chin chin, cheers. Cuando se bebe, ¿no? Enjoy your meal. En realidad no tienen un que aproveche. No dicen enjoy your meal. Bueno, lo dicen, pero no como lo decimos nosotros con una frase hecha o en francés, bon appétit. No, pero bueno, para la traducción, si tendrías que decir algo, dirías enjoy your meal. Jesús, cuando estornuda alguien, bless you. Que seas bless, ¿cómo se dice? Por la iglesia, ¿no? Cuando seas bendecido por la iglesia, bendito seas, que te bendigan, Jesús. Más saludos. Welcome, bienvenido, literalmente, bienvenida, no hay masculino ni femenino, otra cosa sencilla. Hola, hello, nuestro hola, la H no suena, hola. En inglés sí suena hello, hello, pero no hello, como dicen muchos españoles y gente de otros países. Hello, 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 suave. Buenos días, good morning. Los ingleses son muy estrictos. A las 12, noon, afternoon, a partir de las 12 y un minuto ya es la tarde. Nosotros no somos así. La mañana es, por ejemplo, puede ser las 10 o las 11 o incluso las 12, depende del día, del verano, del invierno, de dónde estés y estás de vacaciones. Buenos días. Buenas tardes, good afternoon. Good evening, buenas noches. Pero ya, por ejemplo, a partir de las 6, cuando nosotros igual a las 6 es la tarde, si es un verano, y si es invierno igual a las 4 ya es la tarde. And good night, buenas noches, puede ser good evening, en la velada de la noche, y good night cuando vas a dormir a la cama, good night, buenas noches. Nice to meet you. La T es como... hace este sonido. Nosotros es encantada. Ta, 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 ta. Ellos es... Nice to meet you. Nice to meet you. Tenemos que parar a terminar de pronunciar la consonante, porque las palabras en inglés, en general, terminan en consonantes y los españoles, como siempre, terminamos las palabras en vocales, corremos. Encantada de conocerte, parece una palabra larga. Encantada de conocerte, no paramos. Sin embargo, ellos, nice to meet you. Nice to meet you. Los españoles corremos, nice to meet you. Nice to meet you. Y entonces no suena inglés. Entonces tenemos que tener esa disciplina, nice to meet you. Determinar cada cosa, de darle a su palabra su tiempo. Nice to meet you. Mucho gusto. The pleasure is mine. Bueno, es muy bien puesto aquello. The pleasure is mine. Nice to meet you. El placer es mío. Hasta pronto. See you soon. See, ver. Le veo pronto. See you soon. See you later. Un poco hasta más tarde. See you later. Goodbye. O bye bye, como dice todo el mundo. Bye bye o bye. ¿Okay? La última. Y la última es ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal está usted? Informal, formal. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal están ustedes? Plural. En inglés todo es igual. How is it going? What's up? What's up? Como WhatsApp, que es como hablamos con la familia y amigos. What's up? Eso es. ¿Qué pasa? Literalmente, ¿qué pasa? Muy bien. Gracias. Very well. Thank you. Very well. Thank you. And you? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? What's your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? What is your name? Si fuera plural sería what are your names? Entonces ya con la S del plural. Pero así, what is your name? Your, posesivo de segunda persona singular. Tú, tu nombre. What is your name? What's your name? My name is John. Mi nombre es Juan. My name is John. Es muy sencillo. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña introducción al inglés en español. Como digo, si les gusta, apúntense a mi cuenta Polyglot Buzz en patreon.com, tienen toda la información ahí. Y si no, mándenme un email y a ver cuáles son sus preguntas y sus sugerencias, ¿vale?
Pues muchas gracias por escuchar y adiós hasta la próxima. Bye, goodbye, see you soon.